Quiero que en esta mañana, por favor, abran sus Biblias en el Nuevo Testamento. Epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma en su capítulo número 5, Romanos, capítulo número 5, versículo número 1. Vamos a leer un versículo. Romanos 5:1. Dice la bendita palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, para con nuestro Señor, mediante la fe en el Señor Jesucristo. El contexto de este primer versículo no es difícil de determinar. Solamente basta, como en cada ejercicio de exegética, y todos de alguna manera lo hacemos, solamente basta que nosotros leamos el texto que le precede, que leamos también el texto que le sucede, y vamos a encontrar allí gran parte del contexto o de la luz que nosotros debemos usar para entender precisamente el texto que estamos viendo. En el capítulo anterior, el apóstol Pablo está hablando de la fe de Abraham, de la fe que Abraham tenía en Dios. Esta fe, nos dice el apóstol Pablo, esta fe fue la que llevó a creerle a Dios. Y le creyó a Dios, le creyó la promesa que Dios le había hecho de que tendría un hijo. Aunque sus ojos miraran a su esposa, bien anciana, y se miraran a sí mismo, dice el escritor inspirado, como a un muerto, porque tenía casi 100 años. Fue una fe en Dios. Cuando hablamos de la fe en Dios, estamos hablando de la fe en la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos la palabra ya revelada. En aquel entonces no estaba el canon completo, ni siquiera el canon estaba, mis amados hermanos, en proceso, salvo algunas situaciones pues, que se nos escapan del punto de este mensaje. El punto es, mis amados, creyó la palabra de Dios, creyó la palabra audible de Dios, creyó que él tendría un hijo pese a lo que sus ojos veían. Tremendo, ¿no es así? Ese es el contexto, al menos un contexto muy simple para comprender hacia dónde nos dirigimos. Con base en esa fe, y ahora sí, con base en la fe de Abraham, ahora Pablo pasa a decir aquí en el capítulo 5 que de la misma manera en la que Abraham fue declarado justo a los ojos de Dios por haberle creído a Dios, así también, de la misma manera, serán declarados justos todos aquellos que crean a Dios. Es lo mismo. El apóstol Pablo solamente nos está diciendo, oiga, miren a Abraham, que no vio con los ojos, sino que creyó en su corazón la promesa de Dios, y por haberle creído a Dios, a su promesa, fue declarado por Dios como justo. Y lo que el apóstol entonces está diciendo, usted pensará, pero ¿qué tiene que ver esto con un mensaje evangelístico? Ya va a ver lo importante de que entienda esto. Y lo que el apóstol entonces dice es, de la misma manera que le pasó a Abraham, es decir, por haberle creído a Dios, por haber creído su promesa, así será con todos aquellos que crean la promesa de Dios. Ya vamos a ver de qué promesas. Luego lo que yo quiero que usted vea es que por fe Abraham fue justificado, y por fe todo el que crea la promesa de Dios también será justificado. No es por nada de lo que usted sea, no es por nada de lo que usted tenga, no es por nada de lo que usted exprese, creer o saber, es por la fe
que podemos ser por Dios justificados. Ahora bien, ¿justificado en qué sentido? Ya lo vamos a ver. ¿Qué es justificado? Ya lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver en un momentito. Justificados, noten entonces la progresión del texto. Justificados pues, o justificados entonces, ahora miren lo que viene después de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Primero es la justificación y después la paz. El camino que nos lleva es la fe. La fe es el camino o el medio, como muchos le llaman. Entonces, justificados pues por la fe, entonces y solo entonces podemos tener paz para con Dios. Yo quiero en esta mañana, haciendo la advertencia que bajo ninguna perspectiva se me es permitido, y menos desde el púlpito, hablar de política, no caigan en la tentación de pensar que yo estoy hablando de política en este púlpito. Se lo digo, no lo estoy haciendo. Pero les voy a poner un ejemplo al comienzo de este sermón para que usted, más adelante que estemos ilustrando un punto, usted comprenda y entienda. Ya entiendo por qué no hay paz. Desde hace años en este país estamos viviendo el proceso de paz. Y no piense que mi palabra disque es significado de ironía. Es disque porque aquí no hay ninguna paz. Es literal. Se quiere hacer un proceso de paz, escúcheme bien porque esto es importante. Se quiere hacer un proceso de paz. La gente incrédula quiere tener paz sin primero estar en paz con Dios. Y eso usted no lo puede sacar de la ecuación. Porque usted no puede estar ni en paz con usted mismo, ni estar en paz con el prójimo, si primero no está en paz con Dios. Pero hay otra cosa. ¿Cómo podemos en este país disfrutar de la famosa paz duradera si los crímenes por los que se les acusa a parte y parte no son castigados? ¿Sabe qué le quiero decir? Que si no hay castigo por el pecado, no hay paz con el pecador. Eso le quiero decir. Nunca piense, al menos en términos bíblicos, en términos políticos, pues usted ya sabe lo que estamos viviendo, pero nunca piense en términos bíblicos de la posibilidad de que alguien pueda estar en paz con Dios aparte del castigo por los pecados que son una ofensa delante de Dios. Nunca lo crea, es la mentira más grande. Ya más adelante regresaremos a tocar un poco más de este tema. El título del sermón para la mañana de hoy es el anunciado. Usted no estará en paz, usted nunca tendrá paz si no es por Dios justificado. Usted no estará en paz si no es por Dios justificado. Y quiero comenzar dando un ejemplo, ya no el ejemplo del tratado de paz El ser humano, todos los seres humanos fuimos diseñados por Dios para estar en paz con Él. ¿Usted sabía eso? Todos fuimos diseñados por Dios, o el hombre fue diseñado por Dios de una manera más precisa para estar en paz con Él. Fuimos diseñados por Dios para estar en paz con Dios y por supuesto para estar en paz con el prójimo. Pero todos sabemos lo que ocurrió.
El pecado arruinó la amistad que había entre Dios y Adán, y esto lo podemos ver en que Adán fue expulsado de la presencia de Dios. El pecado acabó con la paz que los hombres tenían entre ellos, y esto lo podemos ver cuando un hermano mató al otro. El pecado arruinó con la paz que el hombre tenía para con Dios y con la paz que el hombre tenía para con su prójimo. Desde entonces la raza humana no ha parado de buscar eso que perdió en el Edén a causa del pecado. Desde aquel entonces, queridos amigos, el ser humano quiere la paz. Yo no creo, incluso los mayores belicistas de la historia, incluso esa gente quiere tener cierto sosiego porque la guerra no es algo natural en el ser humano. Parece que lo fuera. Parece que ya la descomposición del alma del ser humano fuera tal que ya la guerra parece algo natural. Uno ve un presidente, un personaje de la historia, no, este hombre amó la guerra. Bueno, puede que tuviese esa tendencia, pero el hombre en su corazón desea la paz. Ayer veía un documental de una persona que amaba la guerra y de todo, pero ¿saben qué hacía? Le huía a los conflictos, se encerraba, abría su Biblia y se ponía de rodillas, esto fue en el año 1600 en Inglaterra, y se ponía delante de Dios a orar. Le tenía pavor a los conflictos, a las hachas, a las guerras, a todas esas cosas. El hombre en su corazón necesita la paz. No es tanto que la quiera, la necesita, porque eso está en la constitución del hombre. Entonces, desde que el hombre perdió la paz con Dios y desde que el hombre perdió la paz para con su prójimo, desde ese entonces, es decir, desde el principio de la humanidad, el hombre busca la paz. Pero el problema no es que las personas quieran estar en paz consigo mismas y con el prójimo. Ese no es el problema. El problema no es que la persona quiera estar en paz y tener paz y sentir paz en su corazón o estar en paz con el vecino. Ese no es el problema. El problema es que el ser humano, y quizás aquí hay alguien a quien le aplique esto que voy a decir, el problema yace en el que el ser humano quiere estar en paz consigo mismo y con el prójimo, pero no en paz con Dios. Ese es el problema. Yo quiero sentirme bien, yo quiero sentirme relajado, tranquilo, yo no quiero tener problemas con los vecinos, pero no estoy en paz con Dios. El problema entonces no yace en que el ser humano quiera tener paz, sino que yace en querer vivir de una manera tranquila, sosegada, de una manera pacífica, sin ponerse a cuentas con su Creador. Piense, por ejemplo, en las personas que buscan estar en paz consigo mismas y para ello dicen, lo mejor es escuchar música clásica. Yo estoy lleno de problemas, este me insultó, yo insulté a aquel, pero yo coloco mi radio y con la música clásica y eso me llena de paz. ¿No han escuchado ustedes las personas que dicen en medio de un mundo caótico, tú puedes llegar a tener una paz completa en tu interior y con tu Creador por medio del yoga, de la respiración controlada? Entras en contacto con la esencia de la paz y ahí vas a encontrar la paz. En tu interior está la paz, solamente regula la respiración, exhala, ahí tienes paz. Las maneras y los métodos no son uno ni dos, son muchos. El niño traumatizado quiere estar en paz con Dios. Bueno, llevémoslo donde el psiquiatra, que le hagan la regresión, vamos a que el niño tenga paz. El punto es, mis amados hermanos, que como otros quieren buscar la paz, no, es que la paz, ¿sabe dónde la encuentro? Yo la encuentro cuando me voy lejos de la ciudad a un lugar apartado. Cada persona tiene técnicas para encontrar la paz.
Pero a lo sumo, y yo le quiero advertir eso a usted, a lo sumo, estas cosas pueden proporcionar un poco de tranquilidad, un poco de alivio y de confort personal, pero no nada, ni una pizca de alivio o confort o paz espiritual. Si usted respira de manera controlada, su cuerpo se va a relajar. Eso no es ninguna ciencia. Si usted aprieta un músculo y lo suelta y le piden que se concentre en esa sensación, esa es una sensación que le va a ayudar a su cuerpo a estar tranquilo, pero eso no tiene ningún cambio en su alma. Si, como lo decimos a menudo, poner paños de agua tibia en una herida que su pura materia va a ser algo inútil, no haga lo mismo con su alma. Si usted está inquieto, si usted está intranquilo, si hay algo que lo está carcomiendo, póngase a cuentas con Dios y no busque ni una cosa ni la otra, que a lo sumo, como ya lo dijimos, dará un poco de confort y de quietud a su cuerpo. Ninguna de estas cosas, queridos amigos, le va a proporcionar a usted una paz verdadera, una paz segura y una paz eterna. Nada de lo que usted haga. Pastor, ¿cómo así? O sea que nada de lo que yo haga, nada en lo que yo me esfuerce, nada en lo que yo piense, nada de lo que yo me aplique, nada de lo que yo tome, nada realmente me va a dar una paz verdadera y eterna. Claro que no. Porque la paz verdadera y eterna para el alma del hombre no yace en lo que el hombre caído hizo o hace, sino en lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Les leo Isaías 53, versículo 5. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Así que la paz del hombre, si el hombre ha de estar en paz para con Dios, es por medio de la fe en Cristo. El castigo de nuestra paz, es decir, el costo de la paz eterna del alma, lo sufrió Cristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. De regreso a Romanos 5. Y es en este punto, queridos amigos, donde nuestro texto responde a todas las personas que esa no es la manera de estar en paz con Dios. La manera de estar en paz con Dios no es haciendo ni deshaciendo, ni hablando ni dejando de hablar, ni yéndose o quedándose. Romanos 5:1 dice: justificados pues, ahora vemos el medio, por medio de la fe, entonces tenemos paz para con Dios. La única manera en la que un alma pecadora pueda tener paz para con Dios es después de haber sido justificado por Dios mismo. ¿Sabe qué le quiero decir en este momento del sermón? Que no hay nada de lo que el ser humano pueda hacer para alcanzar la paz para con Dios. La paz para con Dios es un regalo que Dios mismo le da al hombre que pone su confianza en Cristo. ¿Qué es lo que nos dice entonces Romanos 5:1? ¿Qué es lo que en efecto nos dice? Bueno, sencillo. Que la paz para con Dios, y note este paréntesis, Romanos 5:1 nos dice que la paz para con Dios, que es la fuente de donde nace, escúchese bien, repito, que la paz para con Dios, que es la fuente de donde nace la paz interior y la paz para con el prójimo, solo es posible después de que el hombre haya sido justificado por medio de la fe. Entonces el favor grande que el autor inspirado nos hace aquí en el primer versículo es decir, oigan, ustedes que tanto buscan estar en paz con ustedes mismos, ustedes que tanto buscan estar en paz con el vecino, ese tipo de paz, tanto el uno como el otro,
provienen en primer lugar de estar en paz para con Dios. Y esa paz para con Dios solamente es una gracia que Dios dispensa cuando justifica, ya vamos a ver qué es eso, a la persona que cree en Cristo. Lo que le estoy diciendo en palabras sencillas es: toda aquella persona que verdaderamente cree en la persona y en la obra y en lo que logró Cristo en la cruz del Calvario, por ella, solo esa persona es justificada y solo esa persona puede disfrutar de paz para con Dios. Y solamente una persona que esté en paz para con Dios, entonces puede procurar, algunos casos no es posible, lamentablemente, pero puede procurar estar en paz con uno mismo y con el prójimo. O puesto de otra manera, si Dios no declara al hombre como justo ante sus ojos, entienda esto: el hombre nunca estará en paz con Dios, y entienda también las consecuencias, porque si el hombre nunca está en paz con Dios, entonces, como ya lo dijimos, jamás podrá estar en paz consigo mismo y con el prójimo. Así que lo primero no es, si usted me permite, no es que sea malo decirle al vecino, vecino, estemos en paz, eso no es malo, solo que es bueno entender con los lentes de las Sagradas Escrituras que la primera paz que debe buscar el hombre ni siquiera es consigo mismo, sino con el Señor. De ahí se deriva el otro tipo de paz, y de ahí podemos entonces ya hablar lógicamente de hacer las paces verdaderas con una persona y de tener tranquilidad real en uno mismo. Entonces, repasemos brevemente lo aprendido, mis amados. Primero, la prioridad del ser humano no es buscar la paz en él mismo ni en el prójimo. La prioridad de su alma es buscar estar en paz con Dios, porque de esa paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento es de donde proviene la paz en el corazón del hombre y la paz entre los hombres. Eso nos debe quedar claro. Segundo, que la paz, estoy resumiendo solamente, segundo, que la paz para con Dios, nos dice el texto de Romanos 5:1, viene después de la justificación. Justificados, primero, justificados pues por la fe, es decir, por medio de la fe, entonces ahí tenemos paz. Piense en la justificación, piense en la fe necesaria para que hubiese habido esa justificación y piense en la consecuencia de esa justificación: paz para con Dios. Ahora, lo que viene a continuación, querida familia y estimados amigos y hermanos que nos acompañan, es que recordemos qué es justificación. Esto lo podemos hacer hiper mega complejo, porque el término es un término forense, es un término que es un término legal, de hecho. Pero no lo vamos a hacer así, vamos a tratar de disecarlo, de explicarlo de una manera sencilla. Hay muchos que dicen que justificación es una palabra o un término. No hay nada de malo en eso. Últimamente, justificación, ¿qué es? Es una palabra, no es un término. Pero en el ámbito de Romanos 5:1, en el aspecto teológico, justificación es una declaración de un juez. ¿Cuál juez? Bueno, estamos hablando del hombre. ¿El hombre es culpable o inocente? Culpable hasta el último de sus cabellos. Entonces piensa en la justificación, para que usted lo vea de esta manera, como una corte. Aquí lo máximo que nosotros conocemos de una corte es el escritorio de un juez, o quizás las oficinitas de madera que vemos es unas cositas así. Cuando si algún día ustedes han visto una corte de ley inglesa, o algún día el Señor les permita ir a Inglaterra, el Old Bailey, o en las cortes americanas, allá sí que es un ambiente literalmente intimidante. Arriba está el juez, al lado están los jurados, por aquí está el ente acusador, el que se defiende, etcétera, etcétera.
Entonces piensa en una corte de ley, piensa en uno de esos recintos donde no hay nadie salvo el juez justo y soberano, que es Dios, y el pecador culpable. No hay nadie. Justificación, entonces, más que una palabra, es la declaración de ese juez justo y soberano, Dios santo, sobre el culpable, el pecador, sin mérito alguno en parte del pecador, por medio de la cual ese pecador culpable, sin ningún cambio en él, más bien sin ningún mérito en él, justificación es la declaración que hace el juez justo y soberano en el estatus legal de ese pecador culpable. Es decir, cuando hablamos de justificación en Romanos 5:1, estamos hablando de la declaración forense o judicial que el Dios soberano hace sobre el pecador culpable, de tal manera que ese pecador culpable, no en sus méritos, sino en los méritos del Cristo en el que él confió, cambia su estado legal. ¿Cómo así? Sí. ¿Ahora ya no es digno merecedor del infierno por su culpabilidad? Ahora es visto por Dios como una persona recta, correcta y justa. Ese es el cambio en el estatus legal cuando hablamos de justificación. Y no por mérito, repito, de la vida de quien está ahí. No, señoría, es que yo me he portado bien, yo sí he hecho mis cositas, pero mire, señor, yo me he portado bien, pida referencias en mi empresa, pida referencias en mi casa, y entonces sopesan muchas cosas y le dicen, bueno, vete pues, que te vamos a rebajar esto. No. La justificación, teológicamente hablando, es una declaración que no depende de lo que el hombre dice, ni de ninguna obra que el hombre hace, ni de ningún mérito que pueda tener, sino que literalmente está arraigada en los méritos que Cristo ganó por ese pecador culpable, de tal manera que ese pecador, en ese momento en el que ejerce la fe en Cristo, es declarado de manera irreversible por el Dios soberano como justo ante mis ojos. ¿No es eso muy maravilloso? A mí eso me parece, me vuela la mente, hermanos. Es que, hermanos, si usted no hace méritos, en el trabajo, a los 15 días le mandan la cartita, amigo, ya no más. Si usted no hace méritos aquí y allá, pues entonces no es que sirva mucho. Si el niño no hace méritos en la casa, pues entonces todo es con méritos. La persona quiere calificar para un trabajo en la empresa, meritocracia, lo cual es muy bueno. Pero así no es con Dios. Entonces, básicamente eso es justificación, hermanos. Esa palabra justificación de la que nos habla el versículo 1 no es otra cosa que un cambio en el estado legal del pecador, quien gracias a los méritos de Cristo, repito, en quien ese pecador ha confiado, no es visto nunca más por Dios como su enemigo, sino como su amigo. No es visto como culpable, sino como justo. No es visto como digno del infierno, sino como merecedor del cielo. Tremendo eso, tremendo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de Romanos 5:1? Sencillo. Que solo en el momento en el que Dios pase el veredicto de justo por haber creído en mi hijo, justa por haber creído en mi hijo, justo por haber creído en mi hijo, en el momento en el que tú derrames tu corazón delante de Dios y en el momento en el que tú digas, sí, Señor, creo que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tomó mis pecados, subió con mis pecados a la cruz, sufrió el infierno de mis pecados en la cruz y murió por mí en la cruz y resucitó para darme vida eterna. Solo en ese momento, ahí escucharás justo a mis ojos. Ahí tendrás paz con Dios, no antes.
Esa es la conclusión que podemos sacar de Romanos 5:1. En el momento y solo en el momento en el que Dios pasa el veredicto de justo a mis ojos, porque ahora no lo veo a Él solo. Cuando usted ejerce la fe en Cristo, es decir, cuando usted cree que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, cuando usted cree que Cristo nació de manera milagrosa sin llevar el pecado del hombre, cuando usted cree que Cristo vivió de manera perfecta delante de Dios, cuando usted cree que Cristo cumplió la ley de Dios sin tacha alguna, cuando usted cree que Cristo llevó sus pecados y sufrió por sus pecados y derramó su sangre para quitar la culpa de sus pecados, y cuando usted cree que Cristo y solo Cristo es el único camino para ir al Padre, entonces Dios ya no lo ve a usted solo. Dios lo ve a usted en Cristo. Y esa es la razón por la cual Él lo ve a usted como justo a sus ojos. Cada vez que Dios nos ve aparte de Cristo, nos ve como la escoria y la porquería que somos. Pero al que cree en el Señor Jesucristo, no lo ve así. Lo ve como la niña de sus ojos, lo ve como su especial tesoro, lo ve como su redimido, como su amado, como su hijo. Qué hermoso esto. Qué trágica la observación que tengamos de hacer de niños y de personas que no han puesto su confianza en Cristo. Qué tragedia. Quieren estar en paz en sus hogares, quieren estar en paz aquí y allá, pero ¿cómo van a poder estar en paz en sus hogares y con ellos mismos si no se han puesto en paz con el Dios de dioses y el Señor de señores? Así que, amigo pecador, si usted no ha creído que Jesucristo es el único que puede salvarlo de la ira venidera, y si aún no ha abrazado a ese bendito Cristo como la única esperanza para ser reconciliado con Dios, y si hasta este momento no ha venido a Él en fe, sabiendo de que no hay salvación aparte de Él, entonces me temo que debo recordarle que su posición delante de Dios no es la que usted quizás quiera escuchar a continuación. El problema, mis amados, es que venimos de una cultura, la cultura colombiana, la cultura latinoamericana, la cultura del relajo, del folclore, del cacao y del té, cree que no importa cómo seamos, siempre vamos a estar bien con Dios. No, esto no es así. Hay personas que son amigos de Dios y hay personas que son enemigos de Dios. No hay nadie en el medio, créame. O usted es amigo de Dios o usted es enemigo de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos, bueno, sí, no, yo soy amigo de Dios porque le doy gracias. No. Amigo de Dios no es dar gracias por el desayuno en la mañana. Amigo de Dios no es dar gracias por el trabajo en la tarde. Amigo de Dios no es dar gracias porque regresó con bien a su casa en la noche. Amigo de Dios es aquel que le obedece a Dios. Es decir, Abraham fue llamado amigo de Dios no solamente a causa de su obediencia, sino de su fe. Si usted no cree en Dios y en sus promesas, usted no es amigo de Dios. Dios no puede tener amigos que no crean las promesas de Él. ¿Cómo Dios va a ser amigo de una persona a quien Él le está prometiendo salvación, perdón de pecados, vida eterna, reconciliación y paz? Y Él dice, no creo. No. Usted es enemigo de Dios. Yo no quiero que suene negativo, estoy tratando de buscar las palabras más básicas, pero si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, si usted no ha sido justificado por medio de la fe en el Señor Jesucristo, usted no es amigo de Dios, usted es enemigo de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de ser enemigo de alguien? Usted está en oposición a ese alguien. Y uno puede estar en oposición con las personas perversas.
Uno puede estar en oposición hasta con un gobierno perverso, claro. Pero estar en oposición con Dios, usted ha hecho las dimensiones de las implicaciones, ha tratado de medir qué significa estar en oposición con Dios. Yo creo que usted no ha medido las implicaciones de estar en oposición con Dios. Usted puede estar en oposición con alguien a manera de pulso y vencerlo, pero usted nunca podrá vencer a Dios. Si Dios es su oponente, la carrera de su vida está perdida y sin esperanza. Luego lo que les estoy diciendo no se los digo para que se asusten, sino más bien para que ustedes sopesen la importancia de pedirle a Dios que les conceda fe para creer en Cristo como su Rey, Dios y Señor y Salvador. Si usted no ha creído en Cristo, yo quiero que usted note, usted está bajo el justo juicio de Dios. Las personas creen que el juicio de Dios viene cuando la gente se muere. Hermanos, si una persona escucha el Evangelio y no cree el Evangelio, esa persona está bajo el juicio de Dios. ¿Cuándo? Hoy, en ese momento. Y cuando usted recoge todas estas piezas y las pone en el lugar correcto, usted de repente se encuentra en un mural y ese mural dice: no tiene paz con Dios. ¿No es cierto entonces que necesitamos la fe? No es que haya dos tipos de fe, pero hay una fe o un aspecto de la fe que las personas ejercen una vez, digámoslo así. Esa fe salvadora, esa fe por la que fueron justificados. La persona que cree en Cristo solo es justificado una y solo una vez, y lo es para siempre. Qué gran daño el que hacen las iglesias pentecostales y carismáticas enseñando usted puede perder la salvación y usted puede perder la salvación. Qué gran daño. Es como si yo puedo perder la salvación, entonces ¿qué me toca hacer? Volver a creer. O sea, Dios me tiene que volver a justificar porque la primera justificación no fue lo suficientemente fuerte o evidente. O sea, el veredicto legal del Dios que es dueño del universo entero dependía de mi pecado. Es decir, si yo le fallaba, eso anulaba su veredicto. No, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios grande, fuerte, firme, que no cambia de parecer. Es un Dios cuya sentencia judicial en la justificación no depende de nada, sino del designio de su propia voluntad. Lo dijimos, la justificación es irreversible, ¿no se acuerdan? En fin, y hay otra fe, otro aspecto de la fe, que es el que ejercitamos a diario. Y ese es el que necesitamos cultivar los que ya hemos creído, hemos sido justificados. Pero regresemos al punto, hermanos. Esa fe es esa fe que justifica, o más bien, esa fe que por medio de la cual el Señor nos justifica. Esa fe va más allá del intelecto. En esto quiero hacer énfasis, quiero que piensen esto. Es una fe en la que el corazón del pecador es genuinamente persuadido de que todo lo que dice la Escritura acerca de Dios y de su Hijo Salvador es cierto. No podemos hablar de una fe que Dios use para justificarnos cuando yo vengo a la Biblia y digo, no, yo no creo. Yo creo, me perdona la expresión, yo creo en Dios, pero no. La Biblia es de hombres. Esa persona nunca va a poder ser salva, a menos que el Espíritu obre en ella y le conceda la fe para creer que la palabra que leemos es literalmente de Dios. La fe por medio de la cual, o que Dios usa para justificar al pecador, es una fe que no vacila. Ojo con esto, puede ser diminuta. Que a veces las personas
y ya creyentes, yo he visto casos, creyentes que uno dice, este es un hermano en Cristo. Y la persona no puede tener como esa certeza continua porque la persona está buscando tener una fe enorme. La palabra del Señor, el Señor trae consuelo. Si nuestra fe es tan diminuta como un grano de mostaza, lo que importa no es el tamaño, sino la genuinidad de la fe que estamos esgrimiendo en Cristo. Si su fe es genuina en Cristo, si usted cree en Cristo y en todo lo que hemos hablado hasta este punto en este sermón, no importa si es diminuta, ella va a aumentar tranquilo. No importa si es diminuta. Hay fe que viene con más convicción, pero esa fe salvadora, esa fe lleva al pecador a arrepentirse de sus pecados y a abrazar al Hijo de Dios como el Cordero sin mancha que fue entregado por Él. Ojo con esto. Entonces no es una fe intelectual que dice, sí, Dios existe, yo creo en Dios, ¿cierto? No es la fe intelectual que dice, yo creo en Dios y mire lo que yo hago. No. La fe salvadora es la fe que cree las Escrituras, es la fe que cree que Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario, es la fe que lleva, hablamos muchas veces, que el arrepentimiento es crédulo y la fe es una fe arrepentida. Esa fe nos lleva al arrepentimiento delante del Señor y nos lleva a abrazar al Hijo de Dios como el Cordero sin mancha que murió por mí. Oiga, hay personas, familias, tienen varios creyentes y de repente hay un incrédulo. Entonces el incrédulo, Señor, yo sé, mira el cambio que hiciste en mi mamá, que era más grosera, mira ese cambio, mira, ella va a la iglesia, mira cómo es de fiel, mira su cambio, y mira mi hermano, un drogadicto, mira cómo lo sacaste de eso, que también va a la iglesia. Señor, sálvame, porque yo creo que tú moriste por ellos, yo creo en la obra que tú hiciste en ellos. Esa fe no salva, porque es como si esa fe estuviera diciendo, Señor, tu poder fue eficaz en mi hermano y en mi mamá. No, la fe que salva es la fe que se apropia de lo que hizo Cristo en el Calvario y que viene humilde delante del Padre y dice, Señor, creo en tu Hijo y creo que allí en la cruz donde Él murió, quien debió haber muerto soy yo, pero mi sangre es sucia y llena de pecado y jamás mi sangre pudo haberme puesto a cuentas contigo, pero yo creo que Cristo murió en mi lugar y que en Él mis pecados fueron expiados y que su sangre me limpió de la culpa. Esa es la fe salvadora. ¿Tiene usted esa fe salvadora? Bueno, yo le doy un consejo a los padres, claro, con mucho respeto. Desafíen a sus hijos, claro, de manera sabia, prudente, pero desafíen a sus hijos. Puede que sus hijos tengan una chispa de luz salvadora en sus corazones. Lo que pasa es que un niño no la va a saber expresar, pero hágalo con sabiduría también, porque muchas veces le damos las respuestas a los hijos y los hijos lo único que hacen es darnos las respuestas de regreso y nosotros decimos, ay sí, ya mi hijo es salvo. No, se lo tenemos que hacer con sabiduría. Mire lo que hace su hijo. Mire la disposición de su hijo para venir a la iglesia sin que usted le esté diciendo, vaya, póngase, haga. Todas esas cositas, vaya mirándola, es su responsabilidad, no la mía. Inquiera cómo están viviendo los hijos. Piensa en todas estas cositas. Bueno, todo lo anterior es cierto, pero esa fe por medio de la cual el hombre es justificado también es una fe que produce la certeza. Y ojo con esto, porque aquí va a entender el ejemplo del que yo le hablé ahora. El ejemplo de los crímenes de guerra, de las papabombas, de los collares bombas y de todo lo demás que hemos visto en el país. Aquí es donde usted va a entender ese ejemplo. Pero esa fe, querido amigo, esa fe que salva es una fe que produce la certeza en quien se arrima a Dios, que sus pecados tienen que ser castigados.
pero es una fe que confiesa que Cristo fue quien en su lugar sufrió el castigo de ese pecado. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir? Para ponérselo de manera muy sencilla. No puede haber paz para con Dios si antes no hay justificación. Eso usted ya lo sabe. Y no puede haber justificación para ninguno de nosotros sin que antes nuestros pecados sean juzgados y castigados. Desde niños hemos sido injustos. Pastor, deme un ejemplo. Ya se lo doy. Hemos sido tan injustos desde niños que desobedecemos al papá, desobedecemos la mamá, quebramos las cosas, mentimos, escondemos los daños y descaradamente queremos que no pase nada, queremos que no nos peguen. Es lo primero que hacemos. Mamá, no me pegue, no me pegue. Es lo primero que hacemos. Bueno, eso es lo primero que yo hacía. Escondía el daño. Me acuerdo un daño muy grande que hice. Metí a mi hermanita y cosas así. Ustedes también lo han hecho. No puede existir paz sin que el elemento de castigo por mis pecados no esté solucionado. Ojo con eso. El pecador puede tener paz para con Dios, no porque Dios vea los pecados del pecador y diga, bueno, he decidido tener paz con esta mujer o con este varón. Rápido, voy a traer la escoba y voy a traer la multitud de sus pecados y la voy a poner debajo del tapete. Pongo el tapete encima y aquí no ha pasado nada. Ya voy a estar en paz con él. Así hacen muchos. Dios no. El pecador tiene paz con Dios. Tampoco porque Dios haya decidido empezar una relación borrón y cuenta nueva con esta persona así sin más ni más. ¿Ve? ¿Y por qué? No, ya lo determiné. Voy a tener paz para con esta señora y se acabó el asunto. Tampoco. La paz de la que goza el pecador justificado proviene del hecho, escúcheme bien esto por favor. La paz de la que puede gozar un pecador proviene del hecho de que Dios hizo justicia con los pecados de ese pecador en la persona de Cristo. ¿Sí entendió eso? Lo tiene que entender. La paz de la que usted puede gozar con Dios, si usted ha creído en Cristo, proviene del hecho no de que sus pecados fueron escondidos, no de que sus pecados fueron olvidados y aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva. La paz de la que puede disfrutar un pecador proviene del hecho de que sus pecados fueron castigados en Cristo. Por eso, y vuelvo y leo el pasaje de Isaías, ojo con esto, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, Cristo. O sea, el costo, lo que costó nuestra paz con Dios, fue sobre la persona de Cristo. Para terminar, deseo dirigirme en este momento al corazón de todos aquellos que aún no se han puesto a cuentas con el Señor. Me dirijo al corazón de los niños que piensan, soy muy niño para morir, no voy a morir, yo muero cuando muera, cuando esté como mi abuelito. Me dirijo al corazón de los niños que piensan que eso no les va a pasar, que la enfermedad solamente viene a la gente grande. Me dirijo al corazón de todos aquellos chicos y grandes que no se han puesto a cuentas con el Señor. Le hablo a todos aquellos que en este preciso momento, y digo que hasta este momento, están condenados a sufrir el rigor de la ira de Dios por cada una de sus idolatrías,
por cada uno de sus robos, por cada una de sus mentiras, por cada una de sus chismes, de sus envidias, de sus fornicaciones. A esos me dirijo en esta mañana. Y me dirijo para decirles o recordarles que ni usted ni ningún ser humano puede aplacar la ira de Dios a causa de sus pecados. Por favor, entienda. No hay manera de que usted aplaque la ira de Dios a causa de sus pecados. No la hay. O sus pecados son llevados por Cristo y ahí es aplacada la ira de Dios, o usted aplacará la ira de Dios per secula seculorum, es decir, por toda la eternidad. Usted no puede hacer nada para aplacar la ira de un Dios que está airado contra el pecador todos los días de la vida. No puede hacer nada. Y es cuando al hombre le incomoda. ¿Cómo que no puedo hacer nada? Si yo tengo un hueco en la pared, le pongo masilla y lo tapo. Si yo tengo un hueco en mi llanta, la llevo al montallantas. Yo puedo hacer cosas. No. Cuando hablamos de la ira de Dios por sus pecados, no hay nada que el hombre pueda hacer. Nada. Salvo poner su mirada en la persona de Cristo. Así que lo llamo. Si escucha la voz de Dios en su corazón, si usted puede responder a esta promesa, lo llamo a que se arrepienta de sus pecados y a que ponga toda su confianza y esperanza en el Cristo Salvador. ¿Y por qué en Cristo? No puede haber otra manera. No hay otra manera. Quedó registrado en las Sagradas Escrituras. Él, y solo Él, es el camino, la verdad y la vida. Pastor, ¿y por qué me dice que solamente yo podré tener paz para con Dios solo por la fe en Cristo? Segunda razón. Porque Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en el que el hombre pecador pueda ser salvo. Esto no lo dice yo. Esto no lo dice ninguna religión. Esto lo dice la Biblia que usted sostiene en sus manos. ¿Por qué en Cristo? Porque Cristo, siendo Dios, tomó la forma de hombre, si puedo hablar en esos términos, para poder salvarlo a usted. Y porque siendo santo, Él decidió llevar sobre sí sus pecados. Y porque siendo su representante, Él fue castigado en cuerpo y alma por haber llevado esos pecados. Y porque siendo sin culpa, Él derramó su sangre para lavar la inmensidad de su culpabilidad. Y porque siendo justo, satisfizo las demandas de la ley que usted no pudo cumplir. Y porque siendo inocente, murió a favor de los culpables. Y porque siendo rechazado por Dios, murió para que usted fuera aceptado por Él. Si usted me encuentra en casi 6.500 años de historia de este mundo, alguien diferente a Cristo, que me conceda la garantía de estar en paz con Dios, yo replanteo mi fe. Pero como no hay otra palabra del Dios vivo, salvo la inspirada, es decir, las Sagradas Escrituras, le enseño esto, que no hay manera de estar con Dios a menos que usted ponga la esperanza de su vida en la persona de Cristo. A menos que usted diga, Cristo descendió a este mundo por mí y vivió una vida perfecta que no puedo vivir y llevó sobre sí mis pecados por los que yo iba a morir. Y sufrió el infierno por los pecados para que yo viviera eternamente. Y murió por mis pecados para reconciliarme con Dios. Y resucitó dentro de los muertos para llevarme a Dios. A menos que usted encuentre otra persona tal y como Cristo, replanteamos la fe. Pero nunca lo va a hacer. El hombre lleva 6.500 años haciéndose dioses, inventándose religiones de manera vana y mundana, para siempre tener que reconocer a la final que no hay nadie sino Cristo.
y que no hay salvación sino en Cristo, y que no hay reconciliación y paz para con Dios sino en la persona de Cristo. Así que vuelvo y levanto la voz y le digo: arrepiéntase de sus pecados y acércate a Cristo y abraza la salvación que solamente hay en Él. Y si tu fe fue genuina, como ya lo dijimos, incluso diminuta como un grano de mostaza, en ese momento, ¿qué pasará? En ese momento tu estado legal cambiará. Es decir, en ese instante, un gran martillo, me perdonan la ilustración, pero un gran martillo celestial, ese, inocente a mis ojos, justo a mis ojos, recto, correcto, a ese ya no lo veo más aparte de Cristo. Como ha creído en Cristo, lo veo en Cristo. Lo veo como si nunca hubiera pecado. Lo veo merecedor del cielo. ¿Ven eso? Lo veo como el digno depositario de todas las bendiciones que mi Hijo ganó por Él. A ese le voy a dar todas las bendiciones celestiales que aquel en el que Él creyó ganó. Amigo, arrepiéntase de sus pecados y corra a Cristo, porque no hay salvación sino en Él y en nadie más que Él. Por eso el título de este sermón: jamás usted estará en paz con Dios si no es justificado primero por Él. No hay paz sin justificación. Quiero terminar este sermón de una manera un poquito inusual. Me acordé de una señora que estaba muy enferma. Tenía una enfermedad terminal y fue a que su médico le leyera unos exámenes muy delicados que se había hecho, ¿cierto?, para determinar el avance de su enfermedad y todo lo demás. Pero este médico profesaba también la fe en el Señor Jesucristo. Cuando este médico lee los exámenes, le dice: señora, usted se está muriendo, señora. Usted se está muriendo. Y el médico pues le dijo: señora, usted se está muriendo. ¿Usted ya ha hecho las paces con Dios? Y la señora le responde: no, doctor. La señora era cristiana. Y la señora responde: no, doctor. La verdad es que yo no hice las paces con Dios. Fue Dios mismo quien, después de haberme declarado como justa a sus ojos, me extendió su diestra de poder e hizo las paces conmigo en la persona de Cristo. Con esta señora nos vamos a ver algún día, hermanos queridos. Bendito sea el nombre de Cristo, porque la paz del hombre para con Dios no es el hombre estirando la mano: Señor, quiero la paz. La paz es Dios extendiendo su brazo de poder y recogiéndonos del lodo en el que nos revolcábamos. Esa es la paz. La paz es cuando Dios se reconcilia con el pecador por gracia, mediante la fe del pecador en Cristo. Espero que este mensaje haya sido de bendición para los niños, para los que no lo son, para los que llevan mucho tiempo en la iglesia y para los que recién vienen. El Señor les bendiga, hermanos.